Amada iglesia, reciban un cariñoso saludo. Qué bueno es poderme reunir nuevamente con ustedes, llegar ahí a sus casas, a sus hogares y poder apartar este tiempo de comunión delante de la presencia del Señor. Mi deseo y oración es de que ustedes se encuentren muy bendecidos, guardados, protegidos por el Señor, y que el Señor les esté dando todo aquello que a diario necesitan para llevar su vida en este tiempo de encierro. Que la provisión física, la provisión de salud, la provisión espiritual, la provisión económica, todo esté siendo otorgado por Dios. Sean realmente muy bendecidos y quiero invitarles a que en esta hora podamos orar delante de la presencia del Señor. Les invito a que me acompañen en esta oración. Padre, damos muchas gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Señor, en esta hora unimos nuestras voces, unimos nuestros espíritus, Señor, unidos en un solo espíritu, para declarar honra, gloria, honor a tu nombre. Porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres fiel, porque Señor, tu amor y tu gracia nos ha alcanzado. Señor, en esta hora damos gracias por la nueva y preciosa oportunidad que nos das de poder estar reunidos en torno a tu nombre. Señor, gracias por los tiempos de alabanza. Gracias por el tiempo de poder orar juntos. Gracias, Señor, por el poder en esta hora recibir el mensaje de tu palabra. Oramos para que esta palabra, Señor, sea una palabra que venga a edificar nuestras vidas, a enseñarnos, a corregirnos si es necesario. Señor, esperamos expectante, pidiendo que la persona del Espíritu Santo, Señor, cubra toda distancia, cubra todo tiempo y nos permita, Señor, recibir tu palabra, Señor, con alegría de corazón, con la expectativa de que tú, Señor, estás hablando a nuestras vidas y que tú tienes un propósito, una voluntad tuya que cumplir en nuestras vidas. Y tu palabra la va a señalar en esta hora. Amado Dios, toda gloria y toda honra es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor y compartirles de que estoy en constante comunicación con toda la iglesia por vía telefónica, por WhatsApp, por Zoom, y también a algunos pasando por sus casas, visitándolos. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor es fiel, el Señor es bueno. A ninguno de sus hijos le ha faltado nada. Y la provisión de Dios, el cuidado de Dios ha estado con toda la iglesia. Y una vez más damos la gloria al Señor. Vamos a buscar en la palabra del Señor lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta hora. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Romanos, capítulo 4,
y vamos a leer del verso 18 en adelante. El libro de Romanos, capítulo 4, verso 18 en adelante, la palabra del Señor dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Palabra del Señor que viene a bendecir nuestras vidas. Esta es una palabra que encontramos ahí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de ahí de la iglesia de Roma, y él está haciendo referencia al poder de Dios y usa en esta obra la persona de Abraham, la experiencia que Abraham tiene con Dios para manifestar este poder. En este mismo capítulo, en la primera parte del verso 1 al 8, nos encontramos que el apóstol Pablo nos está mostrando que la justificación es por fe y no por obras. Que la justificación es por fe y no por obras. Y luego del verso 9 al 17 nos habla que la salvación es por gracia y no por guardar la ley. Esto a nosotros nos parece una enseñanza muy natural, la recibimos con naturalidad, la recibimos con sencillez de corazón, porque hemos sido enseñados de esa manera. Mas cuando Pablo escribe esto en ese tiempo, él está escribiendo en un ambiente espiritual, en un ambiente cultural, en que los judíos creían que alcanzar la justificación con Dios era a través del cumplimiento de la ley, escrita por el mismo Dios, por el mismo Señor. Y también nos encontramos nosotros en este tiempo de que hay líneas de creencias de que ellos creen alcanzar la salvación, la comunión eterna con Dios a través de las buenas obras. Y la palabra del Señor nos enseña que no es por obras, sino por la gracia de Dios. Y por la gracia de la salvación que hemos recibido de Dios, nosotros hacemos buenas obras y no lo contrario. El Señor, en esta palabra nos está señalando que nuestra salvación viene en razón a que el Señor nos ama, y ese amor es tan grande que se manifestó en favor nuestro a través de la muerte voluntaria de Jesús y de su posterior resurrección. Nosotros alcanzamos salvación por la gracia de Dios y no por ningún mérito propio. El mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 y les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Damos gloria a Dios por esta palabra. Ninguno de nosotros, nadie puede pararse delante de Dios y decir: yo tengo méritos para alcanzar el perdón, yo tengo méritos para alcanzar la salvación, yo he hecho buenas obras, he manifestado una buena voluntad con la gente, por eso yo he ganado la salvación. No, el apóstol nos está diciendo para que nadie se gloríe, porque es un don, es un regalo de Dios, ¿cierto? Y que nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en Dios,
creerle a Dios. Creer que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo el Señor, quien fue a la cruz, fue crucificado, murió en esa cruz, resucitó venciendo a la muerte. Y Él, venciendo la muerte, nos hizo a nosotros también vencedores de esa muerte, para nosotros en el tiempo venidero resucitar a vida eterna. ¿Por medio de qué? De creerle al Señor. Pablo concluye en este pasaje que la justificación viene como resultado del poder de Dios y no del esfuerzo humano. Escuche bien, el apóstol en esta palabra nos está hablando de que la justificación delante de Dios, el ser justificados delante de la presencia de Dios, viene como resultado del poder de Dios y no del esfuerzo humano, no del que nosotros hayamos hecho algo para merecer eso, sino que todo es resultado del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios para nuestras vidas. Y para poder explicar, ejemplificar esto, el apóstol Pablo usa como figura el ejemplo, ¿cierto?, del actuar de Dios a través de la persona de Abraham. Abraham, el padre de multitudes. Dice, usted recordará que Abraham recibió lo encontramos esto en el libro de Génesis, que Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Y la promesa de Dios para con Abraham es de que Abraham sería padre de multitudes. Que Abraham sería padre de multitudes. Que la descendencia de Abraham no sería posible contarla, así como no se puede contar la arena del mar, ni se puede contar las estrellas en el cielo. Así sería la descendencia de Abraham. Ya eso es algo extraordinario. Es una promesa extraordinaria para este Abraham, para este hombre de fe. Pero esta historia, esta promesa que el Señor le hace a Abraham, esto tiene mayores, diría yo, ingredientes. ¿Por qué? Porque cuando Abraham recibe la promesa de que él iba a tener un hijo y de cuyo hijo tendría la descendencia, Abraham tenía ya casi 100 años. Casi 100 años. Y Sara, su mujer, tenía 90 años. Cuando les nace Isaac, ellos tienen 100 años y 90 años. ¿Está escuchando claramente usted esto? Imagínese, Abraham de 100 años y Sara de 90. Pero además existía otra dificultad. Existía otra dificultad. Aparte de la vejez de Abraham, aparte de la vejez de Sara, Sara era una mujer estéril. Sara era una mujer estéril. Sara toda su vida había querido el poder dar a luz un hijo. Y en los días de su juventud nunca pudo alcanzarlo. Y ahora, cuando ellos son viejos, viene la promesa de Dios. Por lo tanto, había un imposible sobre otro imposible. En el verso 18 encontramos que él, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Esto es, que desde el punto de vista humano,
lo que Dios le estaba llamando a creer a Abraham era un imposible. Era un imposible. Pero la palabra nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó por sobre lo que era imposible. Del punto de vista humano, esto era un imposible. Pero Abraham, cuando recibe esta palabra de Dios, él la creyó. Abraham conocía su vejez, conocía de la esterilidad de Sara, conocía de la vejez de Sara, pero Abraham le creyó a Dios. Nosotros nos encontramos que en el capítulo 18 del libro de Lucas, verso 27, Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y detengamos en esto. El creerle al Señor no es un tema de evidencias físicas para creer, sino que es una cuestión de fe, de creer sobre lo que no hay, para que podamos ver la manifestación del poder de Dios a través de un milagro, una sanidad, de un prodigio, de una multiplicación, y que para la vista humana, para el sentir humano, para el cálculo humano, es imposible. Hay muchas personas que no creen porque les parece imposible el actuar de Dios. Hay muchas personas que no creen porque les parece imposible el actuar de Dios. Pero Dios no es hombre. Dios no está limitado por tiempo, por estructura, por distancia, por edades, por circunstancias, por lo físico. Dios no está limitado a eso. Dios crea desde la nada. Dios multiplica donde es imposible. Dios crea donde es imposible. Porque es Dios. Y cuando le creemos a Dios, lo que Él nos revela a través de su palabra, cuando creemos en Dios a través de lo que Él nos revela a través de la persona del Espíritu Santo, y cómo esa fe en nosotros se va afirmando, se va fortaleciendo y va creciendo a través de la experiencia del cumplimiento de la palabra de Dios, no tan solamente en las personas que encontramos en la Biblia o en las personas que conocemos a diario por las experiencias que ellos tienen, sino que a través de nuestra propia experiencia. Gloria a Dios. Mi reconocimiento es para el Señor. Mi gratitud es para el Señor. Mi alabanza es para el Señor. Porque lo que Él me ha prometido a través de la palabra se ha ido cumpliendo a través de los años en mi propia vida. Y a través de estos ojos físicos he podido ver, contemplar el hacer de Dios en medio de la humanidad. Y ya no tan solamente es el contenido de una palabra que yo creo que es poderosa y que se cumple, sino que también viene como gracia del Señor, que me he permitido con mis ojos contemplar su gloria. Gloria al Señor. En el verso 17 de este mismo capítulo nos dice: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que llaman las cosas que no son como si fuesen. Esa es la capacidad que nos da Dios en cuanto a la fe. Donde no hay nada, nosotros decimos va a haber. Donde hoy escasea, nosotros decimos va a haber abundancia. Donde hay esterilidad, nosotros podemos decir, creyéndole a Dios, va a haber una tierra fértil. Va a haber una mujer fértil.
Lo creemos, porque Dios así nos lo ha enseñado y también esas palabras se han cumplido a través de la historia y en nosotros mismos. Y dice la palabra en el verso 19: y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. La fe de Abraham no se debilitó al considerarse a sí mismo y al considerar sus circunstancias. Mira, y esta palabra es poderosa, y yo pido que el Espíritu Santo la revele a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. La fe de Abraham no se debilitó al considerarse a sí mismo, al mirarse a sí mismo y mirar las circunstancias. Veamos esto. Su cuerpo ya estaba como muerto. Perdónenme los ancianos, pero estoy hablando de la palabra de Dios. Su cuerpo que estaba ya como muerto. Tenía 100 años. Abraham estaba arrugadito, desgastado, sin fuerza, sin deseo. ¿Me está siguiendo? Luego vemos a su mujer Sara, era de 90 años, también arrugadita, desgastada, sin fuerza, sin deseo, y además era estéril. Ella toda su vida sufrió al no poder concebir un hijo. Y ahora cuando ella tiene 90 años y Abraham tiene 100 años, viene la promesa de Dios que Dios le va a dar un hijo. Y dice que cuando viene esta palabra para Abraham, su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. No se debilitó al mirarse. No se debilitó al ver las circunstancias. Abraham, cuando se paró en el espejo, escuchó esta palabra de Dios y se para al espejo y se mira. Sus ojos naturales le decían: Abraham es imposible. Abraham es imposible. Pero su vista espiritual, su ser interior, su hombre espiritual decía: si lo dijo Dios, es posible. Y Abraham no creyó a través del hombre natural, sino que creyó a través del hombre espiritual. Abraham no miró con ojos naturales, sino que vio con una vista espiritual. Abraham no vio su decadencia física, sino que vio el poder de Dios que podía actuar en él y creyó en eso. Y creyó en eso. Tú puedes estar mirando tu condición física. Tú puedes estar viendo tu condición intelectual. Tú puedes estar viendo tu condición económica. Tú puedes estar viendo tu condición cultural, el medio donde estás. Y tú dices: es imposible. Es imposible. Pero recuerda esto, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Abraham recibió esa palabra, miró su cuerpo, miró su circunstancia. La circunstancia era que era viejo, de 100 años, sin fuerza, sin deseos, y la circunstancia que su mujer también era anciana, también cansada, agotada, sin fuerza, sin deseo y estéril. Y por sobre todo eso, Abraham, que le creyó a Dios, le creyó la palabra a Dios. Cuando Abraham recibe esta palabra, verso 17 del capítulo 17 de Génesis, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón. Cuando Abraham recibe esta palabra de Dios, esta promesa,
Dice que Abraham se postró sobre su rostro, se inclinó y se rió. Y dijo en su corazón, lo dijo callado para sí: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ese era el hombre natural. Ese era el Abraham natural, que había recibido esta palabra de Dios, y su carne, su estructura, le estaba diciendo: no es posible. Pero Abraham se sobrepuso a eso y sonó más fuerte la voz de Dios en su vida, en su corazón, en su espíritu, por sobre la voz del hombre natural que negaba lo que Dios podía hacer. Hermano, y esto es importante. Todas las circunstancias de tu alrededor, todas las voces del mundo, toda la estructura que está levantada natural alrededor tuyo, incluso la estructura religiosa, te pueden venir a decir: no es posible. Pero lo que nos está enseñando la palabra del Señor es de que no estamos escuchando cualquier voz, sino que nosotros tenemos que atender, escuchar la voz de Dios y creerle a la voz de Dios. Y creerle a la voz de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 2 de la primera carta, en el verso 14, y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Te lo leo nuevamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan en esta hora, esa es la diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual. Esa es la diferencia que hay entre un hombre que le cree a Dios y otro que no le cree a Dios. Esa es la diferencia en que hay entre un hombre que es un hijo de Dios respecto a un hombre que tan solamente es un religioso. El hombre que le cree a Dios, la mujer que le cree a Dios, escucha la voz de Dios y la cree y actúa, hace, vive de acuerdo a lo que Dios le ha dicho. Las promesas de Dios se cumplen en este tiempo y se cumplirán en el tiempo venidero. Mas el hombre natural, el que no cree en Dios, aquel que tan solamente puede alcanzar una condición de religioso o religiosa, escucha la voz de Dios, puede conmoverse a través de lo que Dios le está diciendo, pero sigue viviendo de acuerdo a sus parámetros naturales y no le cree a Dios finalmente, porque no vive de acuerdo a esa palabra. Y si no cree esa palabra y no vive de acuerdo a esa palabra, las promesas de Dios no se cumplen en su vida. Es por eso que mucha gente no cree. Hay gente que recibe al Señor Jesucristo y lo tiene incorporado en su vida a Jesús de ahí del nacimiento. O tiene a Jesús incorporado a su vida como a Jesús en la cruz, en un crucifijo. O tienen incorporado a Jesús en su vida de acuerdo a la historia. Pero no tienen incorporado en su vida a Jesús como el Señor y Salvador. Y al no tenerlo como el Señor y Salvador reconocido en sus vidas, la persona, el Espíritu Santo, no viene a sus vidas. Mas el que recibe a Jesús,
al que cree en Jesús, al que declara que Jesús es su Señor y Salvador y vive y obedece su palabra, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, viene a este creyente. Entonces ya esta persona no es una persona natural, sino que es una persona espiritual y puede percibir las cosas de Dios, puede discernir las cosas de Dios a través de lo que el mismo Espíritu Santo le revela a su espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos que Abraham recibe esto, primero lo que recibe es con su oído natural, pero después que lo procesa, ahora cree porque sabe que viene de Dios. Conozco un matrimonio que ellos juntos llegaron al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, convirtieron su vida al Evangelio de Cristo, se bautizaron. Ellos llevaban como 10 años de casado y una de sus situaciones era que no podían tener hijos. Habían pasado por tratamientos, por diversas consultas médicas, y después de todos esos años no podían tener hijos. Pero ellos se convierten al Evangelio de Jesucristo y comienzan a creerle a Dios. Y en una ocasión, estando ahí delante de la presencia de Dios, ellos creyeron una palabra de Dios y oraron de acuerdo a esa palabra. Y ese día la matriz de la hermana se volvió fértil. Se volvió fértil. Después de 10 años, de mucho luchar, de mucho tratar, le creyeron a Dios. Vino un rema de Dios para sus vidas. Y la creyeron. Oraron con fe. Y el Señor actuó sobre sus vidas. Hoy ellos tienen un niño y una niña que ya son jovencitos. Para la gloria de Dios. Dios sí está actuando en este tiempo. Dios sí está haciendo milagros en este tiempo. Una de los regalos de Dios para mi vida, a través de ser ministro de la palabra, es que Él me ha concedido el beneficio de ver vidas transformadas, de ver vidas sanadas, de personas restauradas, matrimonios restaurados. Y eso es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios para los que creen en su nombre. El verso 20 nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Reciben la palabra, les gusta la palabra, se emocionan con la palabra, pero hay una incredulidad, y esa promesa de Dios que viene a sus vidas, al pasar por la incredulidad, esa promesa de Dios se debilita en ellos y finalmente muere. Aquí nos dice que Abraham no dudó cuando comparó la promesa de Dios de que él iba a ser padre de multitudes, la comparó, la pasó por el hecho de la incredulidad de que él era viejo y que su esposa también era anciana y que era estéril. Dice que él no dudó, hizo la comparación y no dudó. Puso en segundo lugar su cuerpo físico, puso en segundo lugar la esterilidad de su mujer y no dudó, le creyó a Dios. Y la fe es fortalecida. Y cuando nuestra fe es fortalecida y le creemos a Dios, eso viene a levantarse como una gloria a Dios. Le damos gloria a Dios, le damos reconocimiento a Dios cuando le creemos a Dios.
tú recibes una palabra y esa palabra la cotejas con tus circunstancias. Esta palabra la comienzas a poner en la balanza. Aquí está la promesa, la palabra de Dios, y aquí está, en este otro lado de la balanza, están tus circunstancias, están tus condiciones, está la situación del país. Y tú lo pones en la balanza. Y tú determinas si vas a creer o si vas a quedarte con tu incredulidad, con las circunstancias. Abraham decidió creer y su fe se fortaleció. Y como su fe se fortaleció, eso vino a dar gloria a Dios y la promesa de Dios pudo cumplirse en Abraham. Hay promesas que Dios te ha dado, pero si vivimos en la incredulidad, esas promesas no pueden ver la luz, son abortadas, se mueren. ¿Por qué? Porque en la fe, el creer en lo que Dios nos ha dicho, lo que finalmente va a determinar que esa promesa dé a luz. Abraham creyó en la promesa de Dios, se aferró a ella y esto vino a fortalecer su fe. Creer en las promesas de Dios, cuando nosotros creemos en las promesas de Dios y nos aferramos a ella, esto viene a fortalecer nuestra fe. Nuestra fe. La fe, yo la he explicado como que la fe es un músculo y la fe hay que ejercitarla. La fe hay que ejercitarla. Y tú vas obteniendo, alcanzando, logrando pequeñas victorias en la fe. Y esa fe se va fortaleciendo, va creciendo. Es como si tú te llevan a levantar pesas, como los levantadores de pesa. El levantador de pesa no levanta la primera vez, no levanta 200 kilos, hermanos. No levanta 200 kilos. Ese hombre comenzó a ejercitarse tal vez con 15 kilos, luego con 20 kilos, y él fue desarrollando su cuerpo físico, fue creciendo, sus músculos se fueron potenciando, luego 50, 75, 100, y finalmente lo vemos a él, un hombre lleno de músculos, fuerte, capaz, y cuando él se enfrenta a una pesa que alcanza un peso de 200 kilos, él se para delante de esa pesa y no se para para improvisar, sino que se para en la convicción de que él tiene el desarrollo muscular, la fuerza física para levantar esos 200 kilos. El ejercicio de la fe es igual. Comenzamos con pequeñas cosas, creyéndole a Dios, ejercitando nuestra fe, ejercitando día a día nuestra fe, dándole gloria a Dios por las pequeñas cosas. Por las pequeñas cosas, dándole gracias, dándole gloria a Dios por las pequeñas cosas que vamos considerando que por fe las tenemos. Y finalmente, cuando viene a ser probada nuestra fe, cuando tenemos que entrar en la competición de las grandes ligas y tenemos que probar nuestra fe con un peso como de 200 kilos en el caso del levantador de pesa, no vamos a ir a improvisar, sino que vamos sabiendo que el que nos respalda, sabiendo que el que nos fortalece, sabiendo que el que nos sostiene, no falla, y ese es Dios. Y nuestra fe es fortalecida, y nuestra fe va creciendo, nuestra fe se va desarrollando. Gloria al Señor. Dar lugar a la duda viene a debilitar nuestra confianza en Dios y en su palabra. Cuando le damos lugar a la duda, esto viene a debilitar nuestra confianza en Dios y nuestra credibilidad en su palabra. Mis hermanos, mi hermana, cuando tú lees la palabra del Señor, tú tienes que tomar esta palabra, escudriñar esta palabra y creer esta palabra que se va a cumplir en tu vida de acuerdo a los propósitos que Dios está revelando a tu vida. Y es así como nuestra fe va siendo fortalecida, va creciendo,
y a través de nuestra fe vamos dándole gloria a Dios. Vamos exaltando a Dios. Al creerle a Dios, al actuar por fe, estamos dando testimonio de la existencia de Dios, del poder de Dios, de su carácter, por lo cual le glorificamos ante las demás personas. Cuando tú en público eres capaz de declarar que alcanzaste algo y le das la gloria a Dios y le das gracia a Dios, tú estás glorificando a Dios, estás reconociendo a Dios públicamente, y ese es un andar en fe. Que no lo alcanzaste por un mérito tuyo, no lo alcanzaste porque una persona actuó. No, tú declaras, actúa, Dios se movió en esto. Dios lo permitió. Gracias a mi Señor, gracias a mi Dios. Cuando me toca conversar con creyentes que están dudando de su salvación, y dudan porque piensan en sus propias fuerzas, piensan en sus pocas fuerzas, piensan en sus incapacidades, piensan en su propio pecado, y dudan de su salvación. Y es porque no están creyendo al poder de Dios que transforma vida y que salva vidas. Cuando escucho a personas que dicen, no, pastor, la verdad que yo soy muy malo, yo les digo, bueno, Dios se especializa en los malos. Si Dios no vino a los buenos, Dios vino a los perdidos del mundo. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Creyentes que dudan del cumplimiento de las promesas de Dios. Eso no glorifica al Señor. Eso no glorifica al Señor. Creyentes que no le creen a Dios, personas que no le creen a Dios, porque han sido tantas veces defraudados que no confían. Creyentes que viven más en lo natural que en lo espiritual. Miden todas las cosas de forma natural, las miden materialmente. Y no dejan ni siquiera un espacio para el mover de Dios. Mientras todo lo calculan, todo lo miden, todo lo hacen naturalmente. Mientras sacan sus cuentas, todo cae con el lápiz y el papel. El 2 más 2 es 4. Y no permiten que la fe actúe, que el poder del Señor actúe por la fe depositada en Él. Es imposible que Dios se pueda manifestar. ¿En qué posición estamos nosotros? Mi hermano, mi hermana, ¿en qué posición está usted? ¿Su fe es una fe que glorifica al Señor? ¿Usted es una persona que está constantemente dando testimonio de gratitud, de alabanza a Dios? El tener el alimento en la mesa, ¿cómo mides tú eso? ¿Es por el esfuerzo que tú hiciste en trabajar toda la semana? Sí, pero le das gracia y reconocimiento a Dios porque Él te da la salud, Él te da la fuerza, Él te da la inteligencia, Él te da las capacidades, Él te mantiene sano. Él abre puertas donde otros no han podido entrar. Él ha abierto puertas para ti. En este tiempo de pandemia te has puesto a pensar de que en tu mesa no falta el alimento. Te has puesto a pensar de que estás bajo un techo seguro. Te has puesto a pensar de tu salud. Y esto es mera casualidad. Es por la fe que has depositado en el Señor. Y el Señor, esa fe que tú tienes en Él, le glorifica, le exalta. Hoy le invito a creerle a Dios. Especialmente a usted, mi amigo y amiga que nos está viendo ahora. Quiero invitarle a que le crea a Dios. La palabra del Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Al que cree, todo le es posible. La palabra del Señor en el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, es necesario que se acerque y crea que existe Dios. Crea que hay Dios. Y eso es fe. Eso es creer. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es la duda que está en tu corazón? ¿Cuál es tu circunstancia? La circunstancia de Abraham cuando vino la promesa para él que era viejo, él y su esposa también era estéril. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu esterilidad? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Cuál es ese imposible? Hoy quiero invitarte a que le creas a Dios. Que le creas como Abraham creyó, en esperanza contra esperanza. Cuando todos te dicen no, no es posible. Cuando las circunstancias te dicen no es posible. Cuando tus capacidades, tus fuerzas te dicen no es posible. Es ahí cuando tú te levantas como un hombre y una mujer de fe y tú dices, yo voy a escuchar a Dios y le creo a Dios y voy a esperar la promesa de Dios y voy a vivir de acuerdo a esa promesa. Eso es fe. Eso es confiar en el Señor. Eso es creerle al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes fe, estás agradando a Dios, estás glorificando a Dios y las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Te invito a que oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias, porque esto es una palabra, Señor, que nos viene a alentar, nos viene a motivar, nos viene, Señor, a hacer reflexionar en qué posición está nuestra vida. Padre, te doy gracias por todos los que creen en tu nombre. Te doy gracias por todos aquellos que tienen seguridad en su salvación. Te doy gracias por todos aquellos que a diario glorifican tu nombre, por las pequeñas cosas que tú les das, porque todo viene de creer en tu nombre. Ruego, Padre, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe, Señor, sea cada día creciendo, fortaleciendo, aumentando, de manera, Señor, de que cada día vayamos dando más gloria a tu nombre a través del cumplimiento de tu palabra en nosotros. Señor, a los que creen en tu nombre, nada le es imposible. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para llegar a la presencia de Dios es necesario creerle a Dios. Creer que Jesucristo murió en la cruz por ti. Creer que Jesucristo resucitó, venció la muerte por ti. Cuando tú crees eso, se lo declaras a Dios, la persona del Espíritu Santo viene a tu vida y tú naces a una nueva vida y eres nacido como hijo de Dios. Si ese es tu sentir, haz esa oración simple delante del Señor. Señor, yo creo en tu nombre. Creo que Jesucristo murió por mí, resucitó, venció la muerte por mí y a través de él alcanzo vida eterna. Señor, yo creo en tu nombre y pido que la persona del Espíritu Santo venga a mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú crees, ora así delante de la presencia del Señor y el Señor va a actuar en tu vida. Si tienes alguna consulta, si quieres tener alguna conversación con este pastor, te invito a que al final de esta presentación se va a encontrar los teléfonos, el correo, para que tú puedas comunicarte con nosotros. Damos gloria al Señor. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Mientras tanto, que el Señor les bendiga.